Pásame el bisturí. Esto es Esculapio Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu podcast favorito, el podcast favorito de todo el mundo y magnífico mundo de la cirugía y de todo el personal de salud. El día de hoy en este capítulo vamos a hablar acerca de algo muy delicado. Vamos a hablar de las complicaciones en cirugía, pero no desde el punto de vista académico, ni porcentual, ni de patologías específicas, sino del lado humano de un cirujano, del lado humano del equipo, el equipo quirúrgico, que en muchas oportunidades puede presentar una complicación en cirugía, en un paciente quirúrgico. Es algo muy delicado, de que se habla pero desde el punto de vista estadístico, se habla desde el punto de vista específico de alguna patología, pero muy poco se habla de lo que realmente un cirujano o alguien del equipo quirúrgico presenta algún tipo de estas complicaciones, Entonces, quédense y ya estaremos conversando al respecto. Muy bien. Seguimos. Yo creo que a todo cirujano en algún momento de su carrera va a presentar algún tipo de complicación. ¿Y qué hacer ante una complicación? Lo primero que uno pasa o atraviesa cuando tiene una complicación es que siente que el mundo se le viene abajo. Y muchas veces nos preguntamos qué hicimos mal, en qué momento fallamos, en qué momento tomé una mala decisión, era el paciente correcto, tenía que haber actuado, tenía que haber hecho algo más, o hice mucho más de lo que tenía que haber hecho y esa fue la razón de la complicación. Son preguntas que caen como una cascada e invaden la mente del cirujano y uno dice, wow, ¿en qué momento decidí? Te hacen muchas preguntas. ¿En qué momento decidí operar a este paciente? ¿En qué momento tomé la decisión de operarlo? No lo hubiera hecho. ¿En qué momento decidí hacer X procedimiento o tal nudo, o utilizar tijera, utilizar electrobisturí, o el instrumental era adecuado o no era adecuado? ¿Quién me estaba ayudando tuvo algo de culpa? La anestesia estaba bien, no estaba bien, y a veces empezamos a buscar culpables para tratar de liberarnos de la responsabilidad. Es algo natural, creo, del ser humano, buscar algunas respuestas, y en esa búsqueda de respuestas generalmente vuelve como un círculo a caer en ti y lastimosamente es tu responsabilidad porque estabas a la cabeza del equipo quirúrgico. Eso es la primera parte. Después te enfrentas a qué. Primero te enfrentas a ti con ese 1 y 1 millón de preguntas. Luego te enfrentas al familiar, al paciente, y con el paciente a todo lo que conlleva detrás del paciente, que son familiares que se hacen la misma pregunta: ¿qué pasó? Si el paciente ingresó en perfectas condiciones, ¿qué pasó ahí? ¿No? Estamos hablando, son casos muy particulares que tendríamos que especificar algunas cosas.
Pero lo cierto está de que después tienes que enfrentarte a lo que en un video en algún momento vi del gran maestro Pablo Tolino y su equipo, que hacen un video y hacen referencia a los 3 enemigos de un cirujano. Y hablan no me acuerdo el orden preciso, pero uno de los enemigos del cirujano es el sangrado. Y tienes que luchar y enfrentarte a ella. Y es algo que a nadie le gusta, enfrentarse a un sangrado profuso, un sangrado que no sabes por dónde está sangrando, valga la redundancia, o por dónde franquearle y parar el sangrado. O sea, es un enemigo bastante complicado, que tienes que luchar ahí prácticamente que cuerpo a cuerpo. El otro enemigo es la pus, o un proceso infeccioso que es muy complicado porque puede ser un germen multiresistente, puede ser múltiples causas, pero tampoco es muy agradable luchar contra una infección o luchar contra una pus, una colección intraabdominal que vuelve locos a todo el mundo y no se sabe qué es lo que está pasando. El paciente fiebre, tal vez no tienen los recursos en tu centro hospitalario para hacer algunos estudios más específicos o decides volver a intervenirlo. Entonces es una lucha con ese paciente constante que vas, dónde está la pus o qué sé yo. Bueno, y el tercer enemigo y el más letal es la lengua de otro colega. Hacen referencia y tienen un video muy bueno, doctor Pablo Tolino y su equipo, que espero que lo vean en su canal, me imagino que está, pero cuando lo vi hace muchos años me dejó bastante impactado y yo dije, wow, tienes razón. Entonces, volviendo al tema de las complicaciones en cirugía, es bastante complicado enfrentarse también a tus colegas que de alguna u otra manera pueden juzgarte o no, y es por eso importante tener un equipo de análisis retrospectivo, y no solamente de análisis retrospectivo en las cosas malas que pueden pasar durante una cirugía o de un paciente que se complique, que no es lo mismo que un paciente complicado por su patología en sí, que un paciente que se complique postquirúrgico, intra o postquirúrgico. Es muy importante tu equipo quirúrgico que hagan un análisis retrospectivo, ver qué pasó ahí, en qué momento fallamos como equipo, y ser bastante empáticos con la cabeza de la cirugía, de quién estaba a cargo del paciente. Y creo que ante la ley a veces las responsabilidades no se comparten, sino que hay un principal que es quien sobrecae o quien tiene a sus espaldas toda la responsabilidad de lo que le pueda pasar al paciente, bien o mal. Entonces es muy devastador, es muy complicado tener un paciente postquirúrgico complicado, que se te complique una cirugía, mucha presión, mucho estrés, aunque están descritas de acuerdo a cada patología el porcentaje de posibilidades que puedan complicarse. Y como dicen por ahí, si no quieres que se te complique, o si no quieres que no se te complique ningún paciente, entonces no operes. Pero tampoco quiere decir que vamos a ir a diestra y siniestra operando pensando en esa frase, ¿no? Porque se tratan de hacer las cosas bien. Pero lo más importante que quiero rescatar de esto es de que es muy importante la empatía, tener un buen equipo quirúrgico, no solamente desde el punto de vista técnico, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de solidaridad, y desde el punto de vista de retrospectiva, desde el punto de vista de apoyo, y desde el punto de vista que si tienes algún paciente que se te complica, cuentes con
tus colegas y tus compañeros que de alguna u otra manera puedan ayudarte a resolver ese caso y no aislarte. Porque lo primero que pasa a veces es de que te aíslan o hay un autoaislamiento de culpa y no quieres operar más y te sientes frustrado y hasta a veces te preguntas en qué momento decidiste ser cirujano, porque va a depender del grado de culpa, o no el grado de culpa, va a depender del tipo de complicación tal vez, o que tal vez el paciente pueda fallecer o algo como eso, que pueda perjudicarte desde el punto de vista legal. Entonces creo que las instituciones deben de tener un apoyo tanto legal como un apoyo moral, como apoyo de compañerismo, como empatía, para poder salir bien desde el punto de vista mental, ¿ok? El apoyo yo creo que realmente es muy, 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 muy importante, porque es un equipo, uno no opera solo. La responsabilidad tal vez sí sea de una sola persona, pero tú no operas solo, tú operas con un gran equipo y realmente es bastante importante que tengas quien te pueda apoyar, ¿no? Generalmente buscamos a quien tenga más experiencia en ese tipo de casos para poder ayudarnos. Hay consejos de los grandes cirujanos que dicen, o de los viejos cirujanos que dicen, y está con toda la razón, si tienes una complicación, no reintervengas al paciente tú mismo si es que amerita la reintervención, porque tienes la presión de volver a cometer un error, tienes la presión de poder volver a equivocarte y ha ocurrido que el paciente se vuelve a complicar y se vuelve a complicar y es el mismo cirujano que opera, y creo que en ese momento pedir ayuda es lo más importante. Una vez me pasó que, bueno, no era una complicación, pero estaba la cirugía un poco complicada y en ese hospital no era muy tan frecuente pedir ayuda, ¿no? Porque siempre hay algo de que no, si pides ayuda es porque no sabes. Y creo que lo comenté en algún momento de algún capítulo del podcast, cuando lo hacía solamente en audio. De tener el paciente teníamos que hacer un cierto procedimiento, pero se hace el procedimiento, pero faltaba una segunda parte. Y dije, hey, aquí estoy un poquito limitado, entre comillas, porque andaba un poco nervioso. Estaba, ya la cirugía había durado más de lo que normalmente duraba. Y me fijé a la hora y dije, hey, el doctor X está cerca, creo que ya llegó, porque venía en el turno de la tarde, y lo mandé a llamar. Efectivamente, el doctor estaba muy cerca, el doctor Sánchez, y nos ayudó, nos terminó de ayudar en la cirugía y fue un poquito más calmado para mí. El paciente no se complicó, no era ninguna complicación, pero yo tenía esa sensación que necesitaba de alguien más experto, digamos, que me pueda ayudar a tomar una decisión correcta. Y gracias a Dios estaba el maestro por ahí cerca y nos pudo ayudar. Entonces, creo que la recomendación es a todos los nuevos cirujanos, como es mi caso, tengo pocos años de cirujano, pocos años, y creo que bueno, muchas veces eres eres un novel cirujano y tienes miedo de pedir ayuda, tienes un poquito de vergüenza tal vez por el que dirán o porque vayan a pensar de que no sabes o algo, pero no. Creo que es muy importante pedir ayuda para evitar esa complicación. Porque tal vez estás muy enfocado en una cosa y no estás viendo bien el panorama desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Tal vez tuviste 3 casos anteriores o 2 casos anteriores que tal vez salieron bien o no tan bien, o el tiempo, que siempre hay una aprensión con el tiempo. Esta cirugía dura 30 minutos y ya llevas 45 y tú dices, oh, tengo que apurarme, tengo que ser más rápido, y en ese apuro es donde tal vez podemos cometer errores. Entonces
No operamos tiempo, operamos pacientes, ¿ok? No hay una competencia de quién opera más rápido o más lento, no es una competencia. La cirugía es un arte y como arte como tal cada quien tiene una técnica o una manera de abordar las cosas más rápido, más lento, pero no es una competencia la cirugía y como digo es un arte y entonces tienes que estar muy concentrado y con calma, y si necesitas ayuda pide ayuda, si necesitas algún consejo en relación a si se tiene que operar o no un paciente, pide el consejo. Si tienes duda con respecto al diagnóstico, pide ayuda. Y ya, yo creo que un buen equipo, un buen servicio de cirugía se caracteriza por eso, porque tenemos un gran equipo donde podemos contar con una persona más experimentada, podemos contar con un colega que nos ayude en una cirugía que tengamos o ameritemos una segunda opinión o una tercera o una cuarta. También recuerdo una vez en el hospital que les comento que entramos y justamente mandé esa foto en estos días. Éramos 3 cirujanos, entre ellos un coloproctólogo y un residente. Era un paciente que no ameritaba tantos cirujanos, pero sí ameritaba algunos consejos. Pero ya que estábamos ahí, le metimos con toda la cirugía de esa paciente y gracias a Dios no hubo nada que lamentar y salió bien. Entonces la idea de esto es de poder hablar y decir o pensar en nuestras limitaciones como cirujanos y ver hasta dónde llegamos y pedir ayuda. Nunca dejemos de pedir ayuda y si tenemos duda, preguntar. Y nuevamente repito, si necesitamos algún consejo ante un paciente, simplemente pedir ayuda a un médico, un colega que tenga más experiencia, que tal vez nos pueda aclarar el panorama. Dicho esto, quería compartir este tema que realmente tenemos que abordarlo tal vez más a fondo, tal vez con experiencias propias o experiencias de otros colegas con respecto al pedir ayuda para que no se nos compliquen los pacientes. Y en caso que tengamos una complicación, también contar con un equipo que nos pueda respaldar. Ok, y bueno, espero que este corto y pequeño comentario les haya servido de algo y estamos en la misma sintonía. Cuídense y no duden en pedir ayuda para lo que sea. Recuento de compresas y material. Esto fue Esculapio.